A lo largo de los siglos, la humanidad ha mirado al cielo, ha contemplado la complejidad de la naturaleza y ha explorado los rincones más profundos de la razón en busca de señales que apunten hacia la existencia de un ser supremo. En cada amanecer, en el susurro del viento entre los árboles, en el rugido majestuoso de los océanos y en el brillo eterno de las estrellas, el corazón humano se ha llenado de asombro y ha preguntado con fervor: ¿existe Dios? ¿Quién es el arquitecto de este vasto universo, el creador de cada hoja, cada criatura y cada galaxia que decora el firmamento? Desde los tiempos más remotos, hombres y mujeres de todas las culturas han buscado respuestas a estas preguntas. Han alzado sus ojos al cielo nocturno, sintiendo una conexión profunda con el cosmos, y han intentado descifrar los misterios que parecen susurrar entre las estrellas. Se han preguntado si, más allá de lo visible, existe un ser que habita en los recovecos del infinito, un ser cuya esencia es la fuente de toda vida, el autor de la belleza que inunda la naturaleza y el origen de la inteligencia que nos permite contemplarla. En la fragancia de una flor, en el canto de los pájaros, en la inmensidad de los océanos y en el silencio de las montañas, se esconde un eco divino que ha inspirado a poetas, filósofos y científicos a buscar una verdad mayor, una presencia que trasciende lo material. Así, la humanidad ha continuado su viaje, siempre con el anhelo de descubrir si en lo más profundo de esta vasta creación reside una mente, un corazón, una conciencia superior que da sentido a todo lo que existe. Este sentimiento de asombro y reverencia hacia la creación, combinado con la búsqueda incesante de respuestas, ha impulsado a generaciones a indagar en las grandes preguntas. ¿Quién creó todo esto? ¿Dónde habita el Creador? ¿Es posible conocerlo? Este documental se adentra en ese viaje eterno, explorando las 7 pruebas que confirman la existencia de Dios. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. ¡Empezamos! Muchos creen que quienes sostenemos la fe en Dios no podemos ofrecer pruebas sólidas de su existencia, asumiendo que nuestra creencia se basa únicamente en la fe, sin un fundamento racional. Aunque la fe en Dios es profundamente personal y espiritual, eso no significa que la razón y el análisis estén desconectados de nuestra creencia. En realidad, fe y razón no se excluyen mutuamente, pueden coexistir y enriquecerse entre sí. A menudo, se ha impedido a muchas personas experimentar una conexión auténtica y cercana con su Creador debido a la percepción errónea de que demostrar la existencia de Dios es una tarea imposible. Esta visión limitada ha restringido la capacidad de explorar y entender la relación con lo divino de manera más profunda. Por ello, en este video, queremos presentar razones fundamentadas que argumentan a favor de la existencia de Dios, invitándote a abrir tu mente y corazón para que puedas evaluar y reflexionar sobre estas evidencias. Si ya tienes una relación con Dios, te animamos a fortalecer tus argumentos y profundizar en tu comprensión de su existencia. Si estás buscando respuestas, este es el lugar para explorar y reflexionar juntos. Ahora bien, a continuación, te presentamos 7 razones de la existencia de Dios. Número 1. El origen del universo. El origen del universo es una de las principales razones que sugieren la existencia de Dios. Este argumento, conocido como el argumento cosmológico, se basa en el principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa. Según este principio, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Sabemos que el universo tuvo un comienzo, lo que nos lleva a la pregunta fundamental: ¿qué causó su existencia? La causa del universo debe ser increíblemente poderosa y trascendental, características que atribuimos a Dios. Esta premisa del argumento cosmológico se fundamenta en la observación empírica y en el entendimiento común de que las cosas no ocurren sin razón. La idea es que, si algo existe, debe haber una razón o causa que explique su existencia. En su obra Metafísica, Aristóteles introdujo el concepto del motor inmóvil,
una causa primera que mueve, pero no es movida. Según él, para explicar el movimiento y el cambio en el universo, debe haber algo que cause movimiento sin ser movido a su vez, por su lado. En el siglo XIII, Tomás de Aquino desarrolló este argumento más formalmente en su Summa Theologica. Aquino presentó 5 vías para probar la existencia de Dios, de las cuales la tercera es el argumento cosmológico. Argumentó que todo movimiento necesita una causa y que esta cadena de causas no puede ser infinita. Debe haber una primera causa, que él identificó como Dios. Ahora bien, en la cosmología moderna, el argumento cosmológico se relaciona con conceptos de la física, como el Big Bang. La teoría del Big Bang proporciona una explicación científica para el origen del universo. Según esta teoría, el universo comenzó como un punto extremadamente denso y caliente hace unos 13.800 millones de años y desde entonces ha estado expandiéndose. Por lo tanto, el Big Bang puede ser visto como una explicación natural del origen del universo, eliminando la necesidad de un Dios como causa primera. Ahora, presentaremos argumentos para refutar la teoría del Big Bang. En primer lugar, la teoría del Big Bang describe cómo el universo se expandió a partir de un estado inicial extremadamente denso y caliente, pero no resuelve la cuestión del por qué. La necesidad de una causa o explicación para el Big Bang sigue sin resolverse. En segundo lugar, tiempo y espacio. El Big Bang marca el comienzo del tiempo y el espacio tal como los entendemos, pero no explica qué existía antes del Big Bang ni por qué ocurrió. Si el tiempo y el espacio comenzaron con el Big Bang, la pregunta sobre lo que causó el Big Bang sigue siendo relevante. Además, la teoría del Big Bang enfrenta problemas de coherencia en su descripción del estado inicial y la transición a un universo en expansión, dejando abierta la cuestión de una causa trascendental que explique el origen del universo. Ahora bien, la Biblia es fuente primaria donde nos presenta argumentos sólidos. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo respalda la idea de que Dios es la causa primaria del universo. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios en un sentido argumentativo, sino que lo presenta directamente como el creador de todo lo que existe. Además, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, se afirma: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe ofrece el relato auténtico de la creación, afirmando que Dios, como el único que estaba presente desde el principio, nos revela cómo ocurrió la creación. El concepto de Dios existiendo antes de la materia y creando todo por su mandato es aceptado por fe, ya que está más allá del alcance de la razón y la demostración. La fe permite comprender lo que la razón por sí sola no puede alcanzar. Según esta perspectiva, el universo fue creado completamente a través de la palabra de Dios. La creación, tal como se describe en la fe, sostiene que lo visible fue hecho a partir de lo invisible, un concepto que permanece firme a pesar de los avances científicos. Número 2. La precisión del universo. El argumento del diseño sugiere que el universo está finamente ajustado para permitir la vida. Las constantes físicas y las condiciones iniciales son tan precisas que cualquier pequeña variación haría la vida imposible. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, la constante cosmológica y la fuerza electromagnética están ajustadas de manera tan precisa que incluso una ligera alteración en sus valores resultaría en un universo incapaz de sustentar la vida. Es como un reloj extremadamente complejo. Si ves un reloj, asumes que fue diseñado por alguien. De la misma manera, el universo, con su precisión, sugiere un diseñador inteligente. Leamos en Job capítulo 38, versículos 4 y 5. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Este pasaje refleja la precisión y el diseño intencional del universo. Dios reprendió a Job por hablar sin sabiduría y lo humilló haciendo que su siervo sufrido comprendiera que el razonamiento humano no es digno rival para el Dios infinito y eterno. Dios te plantearía las mismas preguntas, sin importar cuán intelectual seas. La cuestión de dónde estabas tú en el origen de todo sigue siendo relevante. Debatir sobre la existencia de Dios y negarla resulta absurdo, ya que el ser humano es limitado en comparación con un ser divino que es infinito y trascendental. Dios no puede ser medido o comprendido plenamente con la mente humana. El físico Paul Davies ha dicho: parece que alguien ha ajustado los números de la naturaleza para hacer el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Este testimonio de un científico prominente refuerza la idea de que el diseño del universo sugiere la existencia de un creador. Número 3. La existencia de la moralidad objetiva. La existencia de la moralidad objetiva es una de las razones más profundas para argumentar a favor de la existencia de Dios. Este argumento se basa en la observación de que existen valores morales universales y principios éticos que parecen trascender a las preferencias individuales y culturales. A continuación, se detallan los aspectos clave de este argumento. En primer lugar, valores morales universales. La moralidad objetiva se refiere a la existencia de valores morales que son universales y no dependen de las opiniones personales o culturales. Estos valores incluyen conceptos como el bien y el mal, la justicia y la injusticia, que parecen ser reconocidos de manera generalizada por la humanidad. Por ejemplo, la mayoría de las culturas y sociedades tienen nociones similares de lo que constituye un acto moralmente bueno o malo, a pesar de sus diferencias. En segundo lugar, fuente de moralidad trascendente. Si aceptamos que existen valores morales universales, esto sugiere la presencia de una fuente de moralidad que trasciende la humanidad. Sin una fuente trascendental, la moralidad sería simplemente subjetiva y relativa, variando de una persona a otra y de una cultura a otra. En este sentido, la moralidad no podría ofrecer una base sólida y consistente para el juicio ético. En tercer lugar, Dios como legislador moral supremo. En este contexto, Dios es visto como el legislador moral supremo que proporciona una base objetiva para la moralidad. La idea es que Dios, como ser infinito y perfecto, establece los principios morales que son válidos para todos los seres humanos, independientemente de sus creencias individuales o culturales. Esto proporciona una justificación sólida para la existencia de normas morales universales. En cuarto lugar, testimonios filosóficos. El filósofo Clive Staples Lewis, en su libro Mero Cristianismo, argumenta que la existencia de un estándar moral universal apunta a una fuente divina. Clive Staples le hace una distinción entre las leyes de la naturaleza física, que describen lo que es, y las leyes morales, que describen lo que debería ser. Según él, las leyes morales no pueden ser explicadas únicamente por la física o la biología, ya que estas leyes describen un sentido de deber y obligación que va más allá de lo natural. Clive Staples también señala que la existencia de una conciencia moral universal, que parece estar presente en todas las personas, es indicativa de una ley moral escrita en el corazón humano. En su obra, se menciona cómo incluso aquellos que no están familiarizados con las leyes escritas, aún muestran un sentido innato de lo que es moralmente correcto o incorrecto. Esta conciencia moral es vista como un reflejo de una ley moral universal establecida por un ser supremo. Ahora bien, leamos en Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Estos versículos enseñan que incluso aquellos que no conocen leyes religiosas específicas aún siguen principios morales universales que están innatamente inscritos en sus corazones. Esto sugiere que hay una conciencia moral interna que guía el comportamiento humano, demostrando una comprensión innata de lo correcto e incorrecto que trasciende las leyes formales. Es por ello, el argumento de la moralidad objetiva sugiere que la existencia de valores morales universales y la conciencia moral humana apuntan a la necesidad de una fuente trascendental para la moralidad. Dios, como legislador moral supremo, ofrece una base sólida y objetiva para estos principios morales que no puede ser explicada meramente por factores subjetivos o relativos. Esta perspectiva proporciona una explicación coherente para la universalidad y la autoridad de las normas morales que compartimos. Número 4. La información en el ADN. La complejidad del ADN es asombrosa. Contiene información detallada y precisa que actúa como un lenguaje codificado para construir y mantener la vida. Cada célula de un organismo está equipada con un conjunto de instrucciones complejas que guían la producción de proteínas y la regulación de funciones biológicas. Este nivel de detalle y organización es tan preciso que se asemeja a un código o a un manual de instrucciones, lo que sugiere la necesidad de una fuente inteligente detrás de esta información. Ahora bien, la teoría de la información sostiene que la complejidad extrema en el ADN no puede surgir simplemente por azar. Tal cantidad de información y organización requeriría una fuente consciente y deliberada. Así como un libro con un texto coherente y detallado necesita un autor, la información contenida en el ADN apunta a la existencia de un diseñador inteligente. Esta perspectiva argumenta que la vida, con toda su complejidad, no podría haber surgido sin una intención consciente. Michael Behe, en su libro La caja negra de Darwin, introduce el concepto de irreductible complejidad. Argumenta que ciertos sistemas biológicos son tan complejos que todas sus partes deben estar presentes y funcionando desde el principio para que el sistema sea viable. Por ejemplo, el flagelo bacteriano es un sistema de propulsión que requiere múltiples componentes para funcionar. La eliminación de cualquiera de estos componentes haría que el sistema no funcione. Behe sugiere que esta complejidad no puede ser explicada por la evolución gradual y requiere un diseño intencional. Estimado oyente, observemos lo que la Biblia describe de esta cuestión. En el Salmo 139, versículos 13 al 14, se describe la creación humana con un sentido de asombro y maravilla. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Este versículo resalta la extraordinaria complejidad y perfección del cuerpo humano, sugiriendo la obra de un creador divino detrás de la vida. La complejidad del ADN y de los sistemas biológicos, junto con la idea de que algunos sistemas son irreductiblemente complejos, sugiere que todo esto fue diseñado de manera inteligente. La información en el ADN es tan detallada y precisa que resulta difícil de explicar solo por casualidad. Esto apoya la idea de que hay un creador consciente y deliberado detrás de la vida, que planeó y creó todo con propósito. Número 5. La experiencia espiritual. A lo largo de la historia, innumerables personas han reportado experiencias que atribuyen a encuentros con lo divino. Estas experiencias son consistentes y universales, cruzando culturas y épocas. La transformación crucial en la vida de estas personas es una evidencia poderosa de una realidad divina. Queridos oyentes, nadie puede quitarme lo que he vivido, porque Dios se manifestó en mi vida y transformó mi camino de manera profunda. Me otorgó un amor que antes no conocía y una paz que es realmente hermosa. Conocer a Jesús ha sido una experiencia tan transformadora que nada ni nadie puede arrebatármelo. En Hechos capítulo 9, versículos 3 y 5, encontramos el relato de la conversión de Saulo.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Este encuentro transformó radicalmente la vida de Saulo, quien se convirtió en el apóstol Pablo. William James, en su libro Las variedades de la experiencia religiosa, documenta cómo las experiencias religiosas han impactado profundamente a individuos y sociedades. Estas experiencias no solo cambian vidas, sino que también proporcionan una prueba subjetiva pero poderosa de la existencia de lo divino. Estimados oyentes, nos encantaría conocer las historias de cómo Dios ha transformado sus vidas de manera sobrenatural. ¿Cómo ha intervenido en sus experiencias diarias, brindándoles paz, amor o dirección en momentos cruciales? Compartan con nosotros cómo han experimentado la presencia de Dios en formas que van más allá de lo ordinario y cómo estas experiencias han impactado su vida y su fe. Pueden escribir sus testimonios en los comentarios. Número 6. Milagros y fenómenos sobrenaturales. A lo largo de la historia, se han documentado numerosos eventos que desafían las leyes naturales, como curaciones milagrosas y eventos inexplicables. Estos milagros, bien documentados y verificados, son vistos como señales de la intervención divina en nuestro mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 48, Jesús dice: «Si no viereis señales y prodigios, no creeréis». Los milagros sirven como evidencia tangible de la existencia y el poder de Dios. Un ejemplo famoso es el milagro de la resurrección de Lázaro, entre otros. Los milagros y fenómenos sobrenaturales ofrecen una razón significativa para creer en la existencia de Dios. Estos eventos, al desafiar las leyes naturales y ser documentados y verificados, sirven como manifestaciones concretas del poder divino. Ya sea a través de relatos bíblicos, eventos históricos o investigaciones modernas, los milagros continúan siendo una evidencia poderosa de la intervención de Dios en el mundo. Número 7. La séptima y última razón es la resurrección de Jesús. La evidencia histórica y testimonial de este evento es considerable. La resurrección es el fundamento del cristianismo y su autenticidad histórica es fuerte. La resurrección de Jesús no solo prueba su divinidad, sino también el poder de Dios sobre la vida y la muerte, ofreciendo una prueba definitiva de su existencia. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 al 6, Pablo escribe: «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen». Historiadores como Gary Habermas han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre la resurrección de Jesús, recopilando una variedad de evidencias que apoyan este evento central en la fe cristiana. Una de las principales fuentes de evidencia para la resurrección de Jesús son los testimonios de aquellos que afirmaron haber sido testigos de este evento. Los relatos de testigos oculares, incluidos los apóstoles y otros seguidores de Jesús, proporcionan descripciones detalladas de la resurrección y de las apariciones de Jesús después de su muerte. Estos testimonios se encuentran en los Evangelios y en otros escritos del Nuevo Testamento y han sido objeto de análisis por parte de historiadores y estudiosos. Otro aspecto importante en la defensa de la resurrección es la disposición de los apóstoles a enfrentar la muerte por su fe en la resurrección de Jesús. Según los relatos históricos, los apóstoles y otros primeros seguidores de Jesús fueron perseguidos y muchos sufrieron martirio. La disposición de estos individuos a enfrentar el sufrimiento y la muerte por lo que creían ser hechos reales de la resurrección se considera una prueba significativa de la autenticidad de sus creencias. La transformación radical en sus vidas y su valentía para proclamar el Evangelio en circunstancias adversas refuerza la creencia en la resurrección. Ahora bien, antes de la resurrección,
Los discípulos de Jesús eran descritos como temerosos y escondidos, especialmente después de la crucifixión. Sin embargo, tras los eventos de la resurrección, se observa un cambio dramático en su comportamiento. Pasaron de ser seguidores temerosos y ocultos a convertirse en valientes proclamadores de la resurrección y del mensaje cristiano. Esta transformación es vista como una indicación de que algo significativo ocurrió, que los convenció profundamente. La audacia con la que compartieron su fe, incluso ante el riesgo de persecución y muerte, se interpreta como un testimonio poderoso de su convicción en la resurrección de Jesús. Además de los testimonios directos y el impacto en los discípulos, la evidencia documental y arqueológica también juega un papel en la defensa de la resurrección. Los evangelios y otras escrituras antiguas, junto con hallazgos arqueológicos relacionados con el contexto histórico del primer siglo, ofrecen información adicional que apoya el relato de la resurrección. Los estudios sobre la autenticidad de estos documentos y su consistencia con el contexto histórico refuerzan la credibilidad de las afirmaciones sobre la resurrección. Estas piezas de evidencia juntas ofrecen un caso sólido para considerar la resurrección no solo como un evento central en la fe cristiana, sino también como un hecho histórico significativo que ha impactado profundamente a quienes lo vivieron y a lo largo de la historia. En nuestro análisis de las 7 razones que respaldan la existencia de Dios, hemos abordado una serie de argumentos fundamentales que abarcan desde la creación del universo y la complejidad intrincada de la vida hasta la presencia de una moralidad objetiva que trasciende la experiencia humana. Cada uno de estos puntos proporciona una perspectiva única y valiosa sobre la posibilidad de la existencia de un creador. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video.